Bienvenidos a todos. Qué gusto que hoy nos pueden acompañar. Qué gusto que verles a cada uno de ustedes y, y poder pues contemplarles, verles, hermanos. Que vamos a orar, vamos a dar gracias a nuestro Dios y dar gracias por su misericordia y porque podemos estar juntos aquí. Señor, gracias te damos en este tiempo, Señor, por esta reunión, porque nos permites estar aquí, Señor, juntos, alabándote, pidiéndote tu ayuda, Señor, en cada momento. Padre, hoy toca predicar sobre profetizar y quiero pedir tu ayuda, Padre, para poder hacerlo conforme a tu palabra, Señor, reconociendo que no somos nada, Señor, y que te necesitamos. Te pido tu ayuda, Señor, para compartir tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a 1 Corintios 14, 29 al 40. 1 Corintios 14, del versículo 29 al 40. Y estamos hablando acerca de profetizar y su procedimiento en la iglesia. Profetizar y su procedimiento en la iglesia. ¿Alguna vez han entrado a alguna iglesia donde en medio de la reunión los músicos están, ¿cómo decirlo? Están aparte y ellos están hablando, pero solo vienen a la reunión cuando les toca, pero no están en la reunión. O en la misma reunión, cuando todos oran, todos están orando al mismo tiempo y no hay nadie que dirija, sino que todos están hablando al mismo tiempo. Entonces es bien difícil entender. O por ejemplo, no sé si han estado en una iglesia también donde algunos comienzan a hablar en otras lenguas, en lenguas, pero no les entendemos. O donde los niños comienzan a dar vueltas por toda la iglesia en medio de la predicación. O donde las mujeres son las que lideran la iglesia porque los hombres no quieren liderar. No sé si han estado en alguna iglesia. La mayoría de las iglesias o muchas de las iglesias son así. Muchas de las iglesias son así. Y 1 Corintios 14, 33 nos dice que Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de confusión, sino que es un Dios de orden. Entonces, cuando hablamos de que Dios es un Dios de orden, no de confusión, estamos hablando que la iglesia tiene que mostrar orden también. Tiene que haber orden en la iglesia porque Dios es un Dios de orden y Dios ha establecido el orden también en su iglesia. Por eso estamos estudiando esta carta a los Corintios, porque en los Corintios, ¿qué es lo que sucedía? Había desorden en la iglesia, desorden en el sentido de que, en todo sentido, si ustedes ven en la carta de Corintios, y yo sé que insisto en esto, pero la carta de Corintios no es una carta para dar nueva enseñanza. La carta de Corintios es una carta correctiva. Desde el inicio hasta el final casi es corrección. Que hay divisiones, que hay exaltación de la sabiduría humana, que hay carnalidad, que hay inmoralidad sexual, que hay demandas entre los mismos creyentes, que hay peleas en los matrimonios, que los conflictos con los solteros, que hay idolatría, que hay orgullo, que hay abusos en la cena del Señor, que hay culto a los demonios, que hay insubordinación de las mujeres. En fin, todo esto es una carta correctiva y vemos el desorden que hay en la iglesia de Corintio y lo que necesita mejorar la iglesia de Corintio también para nosotros, para corregirnos y para mejorar como iglesia, para saber que Dios es un Dios de orden. Y tengan presente esa parte, Dios es un Dios de orden.
Dios es un Dios de orden y no le gusta cuando hay desorden, cuando hay conflictos, cuando hay que uno está profetizando aquí, uno está predicando aquí y de repente los niños pasan y de repente otros están hablando. Dios no quiere eso. Dios es un Dios de orden. Y la iglesia tiene que mostrar el carácter de nuestro Dios, un carácter de alguien que es ordenado, que nos da normas para que sigamos en la iglesia. Entonces vamos a leer 1 Corintios capítulo 14, versículos del 29 en adelante. Escuchen bien. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Y esa parte es importante. Todo en orden, decentemente y en orden. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de el profetizar, pero cuando hablamos de profetizar, estamos hablando no exactamente de recibir nueva revelación de parte de Dios. Algunas veces, mayormente, el profetizar tenía que ver no con esto, sino con declarar lo que ya había sido enunciado, la palabra de Dios, declarar la palabra de Dios y comprenderla. Podemos decir que profetizar tiene que ver con predicar la palabra de Dios. Y vamos a ver los versículos del 29 al 33 que dicen: asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, cae el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Perdón, me pasé ahí. Vamos a ver acerca del profetizar, ¿verdad? Y cuando hablamos de profetizar, les decía que tiene que ver con el predicar la palabra de Dios. Y el primer punto que vamos a ver es que el profetizar debe ser en orden. El predicar debe ser en orden. No puede haber dos, o sea, que estemos dos aquí predicando al mismo tiempo. No puede ser que haya tres aquí al mismo tiempo predicando. Tiene que ser en orden. Y miremos el versículo 29, dice: los profetas hablen 2 o 3. Los profetas, dice, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Entonces,
al momento de predicar la palabra de Dios, al momento de compartir la palabra dentro de la iglesia, ¿cuántos deben estar? O sea, ¿cuántos pueden participar? Dice que deben ser 2 o máximo ¿cuántos? 3. ¿Y qué hacen los demás? Si hay más profetas, si hay más predicadores, si hay más personas, ¿qué deben hacer las otras personas? Deben juzgar, deben saber si lo que se está hablando es de parte de Dios o no es de parte de Dios. Los demás, dice, juzguen, disciernan si eso es de parte de Dios. Cuando hablamos de profetas, la palabra que utiliza ahí es profetes, que significa uno que habla la palabra de Dios, uno que habla proclama el mensaje divino. Y aquí, como les decía, tiene que ver no con nueva revelación, no necesariamente nueva revelación, porque generalmente cuando hablamos de nueva revelación, el Señor o Dios utilizó más que todo a sus apóstoles, ¿verdad? Para hablar la palabra de Dios mayormente. Pero aquí estamos hablando de enseñar la palabra de Dios, de enseñar la palabra de Dios. Entonces es alguien que habla públicamente, es alguien que proclama el mensaje divino. Es como que yo, digamos, aquí estoy profetizando en el sentido de proclamando la palabra de Dios. Entonces, en la iglesia de Corintio, ¿qué es lo que sucedía? Que había un desorden en cuanto a la forma de predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque algunos estaban predicando la palabra de Dios, o muchos estaban predicando la palabra de Dios al mismo tiempo en una reunión, y eso es parte del desorden que había en la iglesia. Cuando hablamos de los profetas también podemos decir que ese don de profecía, ese don de profetizar, cesó en el sentido de recibir nueva revelación, porque la palabra de Dios ya fue escrita, ya no hay nueva revelación. O sea, ya los profetas no reciben una nueva revelación de parte de Dios, porque la revelación de Dios ya está completa. Y fueron de lo primero que cesó, de los primeros dones que cesaron. En Hechos 13:1 habla acerca de la iglesia de Antioquía. Y miren cómo dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Entonces, la iglesia de Antioquía tenía profetas. En ese tiempo había profetas. En Efesios 2:20 nos dice, nos habla acerca de edificarnos. Y miren cómo dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, aquí vemos que los profetas eran vigentes en ese tiempo todavía, pero en primera y segunda de Timoteo y Tito, que son cartas pastorales, ya no se mencionan los profetas. Y es como que ese don cesó, como que eso de recibir nueva revelación de parte de Dios en algún momento terminó. ¿Por qué? Porque la revelación aquí está. Lo que debemos pedir es que la palabra de Dios podamos entenderla, comprenderla y ponerla en práctica. ¿No creen que si tenemos la palabra de Dios, aquí está su voluntad, aquí está lo que Dios desea para nosotros? Y muchas veces esperamos que Dios nos diga: eres especial. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios me ha dicho que esto y esto te va a suceder. Y queremos escuchar todas esas cosas como una nueva revelación, pero aquí está. Aquí está la palabra de Dios que dice que somos amados, que somos perdonados, que hemos sido hechos hijos.
Aquí está la palabra de Dios. Si usted quiere saber quién es realmente, esta es la palabra de Dios. Dios ya reveló su palabra. Debemos de ir a la palabra y pedirle al Señor que nos ayude a comprenderla cada vez más. Pero no hay nueva revelación. No hay así como que Dios me habló y no. Y les quiero contar una vez que yo en mis comienzos en la iglesia, yo asistí a otra iglesia, a X iglesia. Y en ese momento llegaron dos personas, una pareja que supuestamente eran profetas. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, ellos empezaron a profetizar y a hablar y agarraron al ministerio de alabanza y empezaron a profetizarle y agarraron a unos muchachos y le dice, Dios tiene un plan para tu vida, le dicen a un muchacho, ¿verdad? Que no sé si era cristiano, no, yo creo que no era cristiano. Y Dios te va a usar y Dios te va a hacer esto y aquello y, ay, el muchacho pues ahí estaba, ¿verdad? Y yo quería tanto, yo anhelaba que me dijeran eso, que porque yo sí quería realmente recibir una palabra de esa, pero no, a mí no llegaron, pues ni me tiraron nada. Pero lo curioso es que el muchacho este, ahí andaba en el mundo, en el carro, ahí con un requetón, pero, o sea, ese muchacho era más mundano que, y yo digo, qué increíble. O sea, que realmente eso no es. Realmente muchas veces queremos escuchar esas cosas, pero cuando vamos a la palabra de Dios, aquí es como nos damos cuenta quiénes somos en el Señor, que no necesitamos que otras personas nos digan algo que es mentira, porque es de su propia imaginación o de su propio éxtasis, pero aquí está la palabra de Dios que nos dice quiénes somos. Aquí nos dice el Señor qué es lo que quiere de nosotros. Ah, bueno, y lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto era ese desorden de que algunos venían y se paraban y hablaban y otros venían igual y hablaban también en desorden. Entonces, Pablo les da normas, directrices de cómo debe ser y les dice que deben ser dos y máximo tres y que los demás juzguen. También les dice en el versículo 30, si hay alguien más que quiera hablar de los que están sentados, entonces hay que ceder, dice. El que está arriba tiene que decir, bueno, hay alguien que quiere que se le fue revelado algo, o sea, que revelado en el sentido de que comprendió la palabra de Dios y entonces quiere compartir, entonces viene y le ceden el lugar. Y todo esto tiene que ver no con competencia, no tiene que ver con competencia, no es, porque los de Corintio les gustaba llamar la atención. Los de Corintio eran personas que eran carnales y querían sobresalir. Entonces, por eso se presentaban, todos procuraban ser ser o hablar en lenguas o ser profetas. ¿Por qué? Porque que digan el profeta tal, como en la actualidad, cuando dicen el profeta o el apóstol. ¿Por qué? Porque les gusta esos títulos, pero Dios no quiere títulos, no son títulos, realmente somos servidores y siervos inútiles, llama la palabra. Entonces, aquí está hablando de que de ceder el lugar. La norma tiene que ver con esto, con dos o tres máximo, con que los demás juzguen y que el que quiera hablar, o sea, que si hay alguien más que quiera hablar, además de esos tres, si hay alguien más que quiera hablar, ceder ese lugar. ¿Para qué? Esto ayudaba a que no hubiera rivalidad entre ellos, que realmente sea algo como no buscando ser el protagonista, sino más bien entendiendo que Dios está utilizando no solo a uno, sino a otros también para poder edificar la iglesia.
También la otra parte es que deben ser uno por uno. No es que los tres que están acá arriba es que van a hablar los tres. No, en el versículo 31 nos dice cómo debe ser esto. Porque podéis profetizar todos, dice, uno por uno, para que todos que aprendan, para que todos aprendan, porque ¿qué es lo que sucede cuando están hablando? Si están hablando tres al mismo tiempo, no van a entender. Pero dice que es uno por uno para que todos aprendan y todos sean que exhortados por medio de la palabra de Dios, exhortados. Dios quiere el orden. Entonces, cuando hay ese problema de que, vaya, por ejemplo, de que todos empiezan a orar al mismo tiempo, ustedes creen que escucho la oración de uno, escucho la oración de otro y yo no puede ser así. Tiene que haber orden. Dios quiere que tengamos orden en la iglesia, que uno dirija la oración y si puede el otro, bueno, ahora le toca a usted dirigir la oración y los demás están escuchando la oración y orando ellos también, pero en orden. Así también el que predica debe hacerlo en orden. Y la iglesia de Corintios, estas fueron las normas que Pablo habló a la iglesia de Corintios y que también se aplican a nosotros también. Hay algo bien interesante también que dice en el versículo 32, creo que ahí no lo puse, pero dice, y los espíritus de los profetas, dice, están sujetos a los profetas. Ahora, ¿a qué se refiere con que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas? Cuando hablamos cuando Pablo está hablando aquí, quiere decir que el que profetiza, el que habla, el que está predicando la palabra de Dios, no quiere decir que empieza a hablar una palabrería sin control, descontrolado. No quiere decir que la manifestación del Espíritu Santo, o sea, si alguien está predicando la palabra de Dios, no va a ser descontrolado, no va a ser una manifestación incontrolable, que la persona pierde el control y empieza a hablar cosas así, que ni se acuerda después. No, dice que los espíritus de los profetas están sujetos a quienes. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas porque no es el desorden. Dios no es un Dios de desorden. La NBI dice, la Biblia NBI dice, el don de profecía está bajo el control de los profetas. Entonces, no es algo descontrolado, no es que empieza a gritar y casi dice un montón de cosas y empieza a hablar en lenguas y empieza a decir, no es descontrolado, no es algo descontrolado, es algo que la persona tiene control, tiene dominio propio y empieza a hablar la palabra de Dios, pero bajo el control, bajo dominio propio. Y nos dice en el versículo 33, pues Dios no es Dios de qué, de confusión, sino de paz. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y, o sea, la manifestación del Espíritu Santo no nos va a llevar al descontrol, no nos va a llevar a que empieza a hablar y en el nombre de Jesús y cae la persona y un descontrol, no. A eso no nos lleva la palabra de Dios, no nos lleva al descontrol. De hecho, Romanos 15:33, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Dice el Dios de paz. Dios es un Dios de paz, no de confusión. Segunda de Tesalonicenses 3:16 dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Le vuelve a llamar el Dios de paz.
y Hebreos 13:20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Entonces Dios es un Dios de paz y no de confusión. Entonces estas son las normas. Dice, máximo 2 o 3 personas profetizar, los demás deben juzgar. Y si hay alguien que está sentado, que es alguien que predica, que quiere compartir la palabra de Dios, el que está arriba puede ceder su lugar y todos tienen que hacerlo uno por uno, no al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Dios está buscando que su iglesia haya orden, haya orden. Algo que se estaba dando en la iglesia también es con las mujeres. ¿Qué sucedía con las mujeres? Y vamos a ver el otro punto. Las mujeres deben callar durante el servicio del culto. ¿Qué es lo que sucedía? Que también las mujeres entraban en el desorden. Empezaban a ¿qué? A preguntar durante se estaba compartiendo la palabra. Y tal vez parece algo duro, pero es una realidad que miremos los versículos. Dice en el versículo 33b, dice, como en todas las iglesias de los santos, dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora, como les decía, lo que estaba sucediendo con las mujeres es que y quería preguntar y quería partir, ¿qué es esto? Y preguntaba, ¿y qué es lo que sucedía? Que había desorden, era parte del desorden también. Ahora, no solo esto, que al preguntar también ellas respondían o hablaban y entonces participaban también del profetizar, del enseñar ahí mismo también. O sea, de alguna forma ellas estaban pues siendo, ¿cómo decirlo? Siendo parte del desorden. Pablo les dice que no les permite hablar, sino que vayan a sus maridos. ¿Por qué? Porque o sea, Dios ha establecido un orden en todo esto. Quiero decirles que Dios ha establecido un orden aún en el hogar. Al hombre se le ha dado el ser cabeza del hogar y a la mujer se le ha dado el ser que ayuda del hombre. Entonces, ¿quién es su autoridad inmediata de la mujer? ¿No es su marido? ¿No es su esposo? Entonces, no quiere decir, miren, esto no quiere decir que las mujeres no deben hablar en la iglesia. No es eso. Aquí lo que está diciendo es que en medio de la reunión empezaban las mujeres a hacer preguntas al que estaba, o entre ellas, o entre otros, o al mismo que estaba predicando, a hacer preguntas y a dar opiniones. ¿Y qué es lo que ocurría? Era parte del desorden. Dios estableció un orden. Lo que Pablo está diciendo es que las mujeres callen en la congregación para que no haya desorden. Y si quieren preguntar, dice, pregúntenlo a quien es su autoridad. Porque cuando preguntan en medio de la congregación, lo que están faltando es el respeto también a su esposo, porque él es su autoridad inmediata. De hecho, les voy a poner un ejemplo. Mi esposa trabajó en X empresa y en esa empresa ella tenía un jefe inmediato. Y ese jefe inmediato, bueno, había otro todavía superior. Entonces había una rivalidad entre ellos. Entonces el jefe superior le decía algo a ella, mira,
ella acudía a su jefe superior algunas veces cuando no estaba de acuerdo con el inmediato. Entonces un día le dijo el inmediato, bueno, quien te puede despedir soy yo, le dice. Quien te puede despedir soy yo, y porque estás saltando el orden. Entonces, de igual manera, hay un orden y Dios ha establecido ese orden. Las mujeres pueden preguntar a sus maridos. No quiere decir que después de la reunión no puedan hablar y no puedan preguntar, pero háganlo primero sus maridos. Y si no, pues lo pueden preguntar a los ancianos también, a los líderes, pero que no hay el desorden de qué, de en medio de la reunión, porque eso es un desorden. Entonces Dios ha establecido eso, Dios ha establecido orden en la iglesia, y lo que ocurría es que las mujeres empezaban a hablar dentro de el culto, dentro de la reunión, y para eso Pablo les dice, no, no les es permitido, sino hablen con su esposo, hablen con su esposo y que él las instruya, y los esposos deben estar preparados para responder esas respuestas, porque ellos son los sacerdotes de su hogar, ellos son los que tienen, o sea, deben aprender la palabra de Dios para enseñarla a sus esposos. Y si usted me dice, bueno, pero yo no tengo esposo, entonces usted lo puede hacer, puede preguntar a los ancianos, puede preguntar, pero no dentro del culto, no aquí en la reunión, sino después, en otro momento más adecuado, porque eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corintio. Y ojo, esto que está diciendo Pablo no lo está diciendo porque es machista. No, Pablo no está diciendo porque él es machista o porque es algo cultural. No, tampoco. Pablo realmente se está yendo a lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en 1 Timoteo 2:11 al 14 nos dice la razón por qué esto es así. ¿Por qué la mujer debe preguntarle a su marido? Dice 1 Timoteo 2:11 al 14. La mujer aprenda en silencio, le dice, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y les dice la razón en el versículo 13, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y en el 14 les da una segunda razón. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. De hecho, es una sola razón. El punto aquí es que nos está diciendo cómo Dios creó al hombre y a la mujer. Primero dice, fue creado Adán, y a Adán se le dio el privilegio de ser autoridad. El hecho de haber sido creado, Dios le delegó al hombre autoridad. Le ha delegado autoridad, ejercer autoridad, no solo en su hogar, sino también en el mundo secular, no solo en la iglesia, sino en todo. Al hombre se le ha dado el privilegio de ser autoridad, pero también le dice que la mujer fue creada segundo. Y eso tiene que ver con que la mujer estaba bajo la autoridad también del hombre, y le dice que sea ayuda idónea. O sea, la palabra de Dios es bien clara. También en Efesios 5, 22 al 24 nos dice cómo es el orden en el hogar y en la iglesia. Dice que el hombre es cabeza y la mujer se sujeta, dice. El hombre es autoridad mientras que la mujer se sujeta a esa autoridad, y no que el hombre sea una autoridad como alguien que te mando así como de una forma mala, sino con amor y siendo ejemplo. Pero Dios ha establecido el orden, y así debe ser el orden en la iglesia también. Y lo que ocurría en la iglesia de Corintio es que las mujeres empezaban
a meterse, o sea, hablar en medio de la reunión y no respetando también la autoridad, o sea, a quien tenían de autoridad inmediata, que era su esposo. Entonces, Dios ha hecho este diseño. Cuando dice que Adán no fue engañado, sino la mujer, cuando está diciendo eso de que Adán no fue engañado, lo que está diciendo es que la mujer, cuando no se somete o cuando no está bajo la autoridad o la cobertura del hombre, pues anda, está mal. Pues ocurrió cuando a Eva vino, o sea, la serpiente muy astuta vino y se acercó a Eva. Y, y Eva, en vez de ir, de estar bajo la cobertura de Adán, en vez de llevar el problema a Adán de lo que estaba sucediendo, ella tomó la libertad. O sea, usurpó, o sea, no se fue bajo la autoridad de Adán, sino que dijo, bueno, permitió ser engañada. Ella mismo, de una forma independiente, tomó una decisión. Y Adán también no es que es inocente, porque Adán no fue engañado. Vino Adán y comió. Ahora, ¿fue engañado Adán? No fue engañado, pero siguió a su esposa. Él, todos los papeles cambiados. Adán vino y siguió a su esposa en el pecado. Y al final se muestra en la caída cómo están invertidos los papeles, cómo llegaron a pecar hasta en eso de invertir los papeles, cuando el hombre debía ser el que debía ser autoridad, más bien él siguió a su esposa. Y cuando la mujer debía someterse o buscar la cobertura de su esposo, no lo hizo. Entonces, por eso nos da estas razones y nos dice que así es en la creación. Hay una autoridad inmediata. Las mujeres en la congregación de Corintios no estaban respetando a su esposo, sino que estaban metiéndose en medio de la predicación. Y otra cosa, que ellas podían aprender de sus esposos, pero no lo estaban haciendo. Y también es algo como estamos hablando de profetizar, de predicar la palabra de Dios, algo bien importante, algo que ellas debían estar en reverencia escuchando, pero no lo estaban haciendo. Y algo que Dios le ha dado ese privilegio al hombre de profetizar, de predicar la palabra de Dios, porque ellos son autoridad, mientras que a la mujer se le ha dicho que no permito que ella ejerza autoridad sobre el hombre. ¿Por qué? Porque eso se le ha dado al hombre. Porque eso se le ha dado al hombre. Ahora, no quiere decir que las mujeres no pueden hacer nada. Ojo, porque, ¿saben? Hay un ministerio que las mujeres tienen, que es sus hijos, que son los, poder enseñar a la próxima generación. Y seamos honestos, la mayoría en la iglesia no son los hombres, la mayoría son o mujeres y niños. Los hombres no son la mayoría, son las mujeres y niños, pero ellas tienen un ministerio tan importante porque es la siguiente generación la que van a instruir. Entonces, las mujeres tienen un papel muy importante, muy importante. Están velando por esa siguiente generación. Y Pablo nos está diciendo lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corintio y por lo cual las mujeres debían callar. No es porque era machista, no es porque era algo cultural, no era algo solo para esa iglesia, porque el mismo versículo dice que es para todas las iglesias de los santos. Era algo que estaba en la palabra de Dios. Pablo se va al Génesis, a cómo fue creado todo y quién es la autoridad y quién es el que debe estar en sujeción. Y cuando la mujer no estaba
cuando estaba preguntando, realmente ella estaba como metiéndose en ese lugarcito de autoridad y no, a ella debía aprender y debía aprender de su esposo o en un momento más adecuado, pues. Ok, Pablo nos habla acerca de esto, ¿verdad? Las mujeres deben callar en la congregación y el punto es el orden aquí. Pero Pablo también nos habla acerca de unas conclusiones a las que llega en el versículo, en este capítulo. Bueno, de hecho, de los dos capítulos, dice así, en el versículo 36 al 40. ¿Acaso dice, ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, lógicamente en todo esto iba a haber oposición, oposición. Um, Oposición tanto de las personas que estaban, que hablaban en lenguas, puede ser que algunos se opusieran, oposición también de aquellos que querían hacer las cosas a su manera, que profetizaban a su manera, oposición de las mismas mujeres también, en todo puede, pudo haber, de hecho, había oposición y Pablo menciona aquí sobre eso. Cuando dice en el versículo 36, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Entonces, Pablo lo que está diciendo es que les está diciendo a ellos, solo es que, ¿acaso solo ustedes fueron los que recibieron la palabra de Dios? ¿O solo ustedes son los que les ha llegado la palabra de Dios? O sea, Pablo está hablando de una forma sarcástica. Y en otra versión de la Biblia, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: ¿o acaso piensan, corintios, que la palabra de Dios se originó con ustedes? ¿Son ustedes los únicos a quienes fue entregada? O sea, Pablo les está diciendo, algunos no se querían sujetar a las normas o a las directrices que Pablo les estaba dando, y entonces Pablo les dice, y es que ustedes son los únicos que en los cuales se originó la palabra de Dios, o son ustedes a los únicos que le fue entregada la palabra de Dios. No, dice, no es así, no es así. ¿Por qué? Porque el mismo versículo dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pablo le está diciendo, si alguno se cree profeta, si alguno se cree espiritual, si alguno considera que realmente está sirviendo bien al Señor, entonces reconozca, le dice, que lo que estoy hablando son mandamientos del Señor. Entonces, hay algo que yo me preguntaba aquí. ¿Cómo sabemos si una persona es espiritual? ¿Cómo sabemos si una persona es alguien espiritual, si está sirviendo en la iglesia de bien? ¿Cómo lo sabemos? Simple, en su en su obedecer en la palabra de Dios, en cómo obedece, en cómo se somete. Cuando una persona no es espiritual, no le gusta someterse. Cuando una persona no es espiritual, busca hacer las cosas a su manera. Cuando una persona no es espiritual, va a ser rebelde. Va a escuchar que su pastor le dice algo
y es de la palabra de Dios y no, pero yo quiero hacerlo a mi manera. Va a escuchar que su pastor le dice, haga esto, mire, no debe estar en esta situación porque la palabra de Dios dice esto y esto y quiero hacer las cosas a mi manera. Entonces no es alguien espiritual. Va a servir, puede ser que esté sirviendo en la iglesia, puede ser que esté en escuela bíblica y cuando se le dice algo que de obediencia que está en la palabra de Dios. Y entonces, no, sus actitudes de rebeldía demuestran si es alguien espiritual o no es alguien espiritual. Si se le corrige en una situación de pecado, pero yo quiero seguir en mi pecado, entonces no es alguien espiritual. Entonces, así nos damos cuenta. Así, de hecho, podemos ver cuando alguien es espiritual y no es espiritual en su actuar, en cómo es. Porque aquí Pablo les dice, si alguno se cree profeta, dice, o espiritual, porque la iglesia de Corintio realmente eran carnales en el sentido de que querían llamar la atención. Entonces Pablo les dice, si alguno se cree profeta o espiritual, debe reconocer que estos son mandamientos del Señor y debe acatarlos. Entonces, aplicándolo a nosotros, cuando alguien se cree espiritual, lo vamos a ver sirviendo. Cuando su pastor le dice algo, lo va a hacer, ¿verdad? Siempre y cuando vaya con la palabra de Dios. No es que su pastor no es que le va a decir, vaya, róbeme allá, tráigame. No, ¿verdad? Pero le va a decir algo que, sí, que es de la palabra de Dios. Puede ser que se equivoque su pastor en algún momento, ¿verdad? Pero generalmente buscamos irnos a la palabra de Dios para poder conducir a los hermanos. Si su pastor le dice, hermano, congréguese porque ahí nos exhortamos, nos animamos, nos edificamos y usted no lo hace, realmente está mostrando lo que hay, no es alguien espiritual, no es alguien que está queriendo agradar al Señor, por mucho que venga aquí a la iglesia, por mucho que usted diga, yo soy espiritual, que ponga ahí versículos en el WhatsApp de estado, si no hay obediencia, si no hay ese vivir de someterse, entonces no estamos bien, no está bien, no está bien. Um, Dice, más el que ignora, ignore. Y esa parte de el que ignora, o sea, si alguien no quería obedecer a lo que Pablo decía, entonces, que ignorara, o sea, si alguien quería ignorar los mandamientos de Pablo, lo que le estaba diciendo Pablo conforme a la palabra de Dios, entonces lo que Pablo les dice, ignore, o sea, que sea ignorado. En otra versión dice que la persona sea ignorada en el sentido de que esa persona no es reconocida como alguien espiritual, no es reconocida como con un ministerio verdadero, o sea, es como que alguien esté sirviendo, digamos, por ejemplo, en alabanza, ¿verdad? Y se le dice, se le dan correcciones y se le habla sobre algunos aspectos aquí, ¿verdad? Y está sirviendo, pero él no acata. Entonces, bueno, entonces no, hermano, te vamos a sentar. ¿Por qué? Porque estás ignorando lo que se te está diciendo y es conforme a la palabra de Dios. Y entonces te vamos a tener sentado y no está bien, pues. Te vamos a sentar. Entonces, aquellos que se creían profetas o que hablaban en lenguas, entonces Pablo les dice, bueno, si ellos no quieren sujetar, entonces ignórenlos, porque no son verdaderos profetas y no son verdaderos, no son espirituales verdaderamente. Pero el que es verdaderamente espiritual va a obedecer, se va a someter a sus autoridades
siempre y cuando vayan en base a la palabra de Dios, y aún en el respeto se mira, pues, en el respetar a sus autoridades. Entonces, en todo eso. Y Pablo llega a este punto donde dice, así que hermanos, procurad, dice, profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, ¿qué les dice Pablo a los corintios al finalizar como una conclusión? Les dice, procuren profetizar, procuren hablar la palabra de Dios, procuren predicar el evangelio de Dios, procuren. ¿Por qué? Porque vimos que el evangelio de Dios es el que edifica, o sea, la palabra de Dios es la que edifica la iglesia, porque la palabra de Dios es la que nos lleva a crecer, a madurar, porque la palabra de Dios también puede convencer a los incrédulos y llevarlos al arrepentimiento, porque la palabra de Dios es para exhortar, para animar, para consolar. La palabra de Dios, entonces, ¿qué les dice? Busquen, sigan el predicar la palabra de Dios. Y dice también, no impidan el que, no impidáis el que, el hablar en lenguas, o sea, porque era un don todavía vigente, porque había vigencia de este don, entonces no lo impidan, le dice, pero ¿qué? ¿Cuál es la recomendación? Hágase todo decentemente y en orden, que es el punto que Pablo está recalcando. Hágase todo de una forma decente y en orden, porque Dios no es un Dios de desorden, no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz, un Dios de orden. Y como hemos visto, y quiero recalcar que el don de lenguas no eran hablar cualquier cosa, ¿verdad? El don de lenguas, para dar una conclusión, el don de lenguas no era hablar cualquier cosa sin sentido. Y eso lo vimos. En Hechos 2 habla de que hablaban otros idiomas, o sea que habían de diferentes lugares venían judíos a Jerusalén. O sea que venían como les decía, de diferentes lugares y cuando se manifestó el don de lenguas, cada uno les escuchaba en el idioma de donde provenían esas personas. Entonces no eran idiomas desconocidos, ¿verdad? No eran idiomas así como que, o sea, como hablando balbuceando cosas que no se entienden. El don de lenguas realmente era un don que se los voy a poner en un ejemplo. Si digamos, si estuviera vigente el don de lenguas hoy y yo voy a un lugar en el Amazonas, a una tribu que no ni sé su idioma y llego yo ahí y les empiezo a hablar en el idioma de ellos sin que ellos, sin haberlos conocido antes y sin saber yo su idioma y les empiezo a hablar a ellos las maravillas de Dios, entonces eso sería el don de lenguas. Pero en la iglesia todos nos conocemos y hablamos el mismo idioma, ¿verdad? Y como decía más atrás en los versículos, que, que el don de lenguas no es, no es para los creyentes, sino para los incrédulos de ese momento. Entonces en la iglesia están los creyentes, no necesitan el don de lengua. Entonces, era una señal el don de lenguas para los no creyentes y era una señal que le escuchaban hablar en idiomas, en sus propios idiomas, o sea que tal vez venían personas de otros lugares y les escuchaban hablar en su propio idioma,
pero, pero en la iglesia ya no necesitaban, o sea, fue algo que se dio en un tiempo específico y ahora ya no tiene más vigencia. Am, Pablo dice, hágase todo en orden en la iglesia y ese es el punto que queremos recalcar hoy, llegando al final. Necesitamos orden en nuestra iglesia, orden en todo lo que hacemos. No puede haber orden, desorden en la iglesia. Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere que ordenemos nuestra iglesia y no solo nuestra iglesia, nuestros hogares. ¿Quién es el cabeza de hogar? Es el hombre, ¿verdad? Debe haber orden también en nuestros hogares. Eh, en la sociedad, en la actualidad, hay desorden en el sentido de que ahora las mujeres están tomando el papel del hombre, pero no es así. Dios quiere que el hombre lidere. Y saben, lo que pasa es que el hombre es muy apagado y esa es una realidad. Los hombres son tan apagados, somos, y dejamos que nuestras esposas tomen el control, no les enseñamos, nosotros no nos preparamos en enseñarles a ellas, sino que ellas tienen que venir a la iglesia para prepararse y los hombres bien sentados allá viendo una película. Y quiero animarles para que no seamos así. Nosotros tenemos un privilegio. Dios nos ha dado un gran privilegio a nosotros como hombres. Así que debemos tomar ese rol y buscar el orden en todo, ¿verdad? En la iglesia. Oremos, hermanos. Gracias, Padre. Gracias por todo. Te pido que podamos vivir para ti, Señor, y ser primeramente nosotros, ordenar nuestras vidas, Señor, ordenar nuestro hogar, Señor, ordenar todo lo que tengamos que hacer, Señor. Y te pido también, Señor, que podamos en la iglesia donde estamos, Señor, tener orden, Señor, en todo, en la forma como dirigimos, en la forma como servimos, en que todo se haga de una manera ordenada, Señor, para traer gloria a tu nombre, para mostrar el carácter tuyo, Señor. Y te damos gracias, Padre. Gracias por todo. Amén y amén.